Hola a todos, hoy vamos a ver el desembalaje o unboxing de un álbum para coleccionar monedas de 2 euros, para guardar las monedas de 2 euros. Como ya sabéis, cuando llevamos unos cuantos años coleccionando monedas de 2 euros, ya no sabemos qué hacer con ellas. Y aunque son monedas modernas que no se deterioran mucho, sí que es verdad que es mejor clasificarlas y guardarlas de una forma ordenada. Vamos a ver el álbum Vista de la marca alemana de gran prestigio Leuchtturm. Espero que sea de vuestro interés. Bueno, vamos a quitar el plástico protector y ya veo una cosa que no me gusta. Veo las instrucciones en francés, en inglés y en alemán y no están en español, que es la segunda lengua del mundo. Pues ya empezamos mal. Bueno, en realidad es una hoja de propaganda que no sirve para nada o para casi nada. Bien, vemos que el álbum tiene una caja, lo cual está muy bien porque los que ya habéis coleccionado monedas sabéis que este tipo de álbumes, en cuanto cogen peso, se deforman y bueno, pues suele ser conveniente una caja que le dé rigidez. Podemos comprobar que la factura del álbum es realmente muy sólida. La caja es muy rígida, no es una caja normal y está hecho, viene incluso con un antihumedad. Y la verdad es que la portada es impresionante como está hecha, con gofrado a colores, con el símbolo del euro y las distintas banderitas de todos los países. Es una cosa bastante elegante y sobre todo da una impresión de solidez muy importante. Muchos de los que empezáis en las monedas, es bastante habitual que tengáis la tentación de empezar a coleccionar monedas y a guardarlas simplemente con hojas de estas para meter los cartoncitos y luego en clasificadores normales que podéis comprar en una papelería normal o incluso en un chino. Bueno, pues es un error que hemos cometido todos, pero a la larga te das cuenta que esos clasificadores no están hechos para soportar el peso de las monedas. En cuanto tienes 4 o 5 hojas con 20 o 25 monedas, realmente esos clasificadores pues se destrozan porque las tapas no son suficientemente duras y luego el herraje pues tampoco. Bien, eso es lo que os decía, que lo primero que notamos es la solidez. Bueno, aquí vemos que tenemos unos adhesivos con todas las banderitas para ir colocando en las hojas. Este álbum viene solo con 4 hojas, pero se pueden comprar más, evidentemente. Bien, esto se puede ir colocando en cada hoja. Otra cosa que notamos es que los herrajes son muy sólidos, se nota mucha diferencia con otros álbumes de otras marcas y otras categorías. Y aquí vemos las 4 hojas, que son estas, donde se pueden ir insertando las monedas de 2 euros. Bien, una de las ventajas de este sistema es que, como podéis ver, las hojas son de un grosor importante, de forma que la moneda queda absorbida dentro de lo que es el grosor de la hoja. De esta forma, no sucede lo que pasa con otros sistemas, que las monedas acaban apoyando unas encima de otras y con el peso que se va acumulando, pues se pueden llegar a deformar o rayar. En este caso, se apoya un cartón sobre otro cartón porque la moneda queda absorbida, como vamos a ver a continuación. Esto tiene dos plásticos que se sacan tirando de aquí. Uno hace de fondo, o sea, si lo ponemos de forma que se vea, tan transparente que no se ve, y otro hace de tapa. Entonces hemos sacado la tira plástica de la parte superior y ahora, perdón, sí, de la parte superior, y ahora metemos ahí las monedas. Hay que procurar tocarlas siempre por el canto. No me siento capaz de hacer esta operación con guantes. Esta va del revés, esta así. Y una vez que hemos hecho esto, cogemos el plástico de la parte inferior, perdón, superior, y lo volvemos a meter. Mira, es que aquí lo que ha pasado
es que se me ha salido el plástico de abajo. Bien, lo volvemos a poner. Y entonces esto lo metemos por la parte superior. Es muy fácil, lo que pasa que es la primera vez que lo hago. Bien, y ya está. Y las monedas quedan como podéis ver, quedan perfectamente. Y sobre todo, en el canto, pues no sobresalen nada, con lo cual al apoyar unas sobre otras, no sufren ningún daño. La fuerza va contra el cartón. Esto, pues luego lo metemos aquí en el álbum y lo decoramos pues con las banderitas que nos ha traído. Que además de las banderitas nos trae un montón de fechas para poder poner los años de cada país. Bien, pues yo creo que no tiene mucho más misterio el álbum. Lo que más llama la atención es, bueno, la calidad alemana con la que está hecho. Esto no es la típica porquería china. Y la robustez, sobre todo, del álbum. Es auténticamente magnífica. Me ha encantado. Y creo que voy a utilizar este tipo de álbumes para guardar las monedas. Si a vosotros os ha gustado también, os dejo un enlace para poder comprarlo en Amazon. Pues sin más, espero que os haya gustado este álbum y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.